Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, a una escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 6 Batalla entre león y sabueso 2, parte 1 Las legiones eran normalmente descritas como soldados gigantes alados. Sin embargo, no tenían alas verdaderas. En vez de eso, simplemente tenían adornos en forma de alas en sus espaldas. Algunas legiones incluso carecían de tales decoraciones. Por ello, su habilidad para volar no tenía nada que ver con las alas. Simplemente flotaban en el aire, produciendo un empuje de sus cuerpos. Además, había un secreto escondido bajo sus pies. Sus suelas eran capaces de producir flotabilidad, permitiéndoles usar la atmósfera como punto de apoyo, pisando el aire como si fuera la propia madre tierra. Por eso las legiones eran capaces de usar la esgrima, combate desarmado y otras artes marciales en el aire. Después de todo, todas estas eran habilidades que fueron diseñadas y entrenadas con el suelo en mente. Pues, llevar a cabo una batalla cuerpo a cuerpo en el aire tiene el inconveniente de tener un gran consumo de líquido ectoplásmico. Y actualmente, los dos ejércitos estaban en el cielo sobre el monte Satsuta, exhibiendo sus respectivas artes marciales. Cargando hacia la caótica batalla, Tachibane Masatsugu finalmente llegó ante ese hombre. Masatsugu montaba un Wyvern azul del Japón imperial mientras que el otro lado estaba en un Wyvern blanco de Gran Bretaña. ¡Wow! El hombre abrió los ojos sorprendido ante este primer encuentro. El rey Richardi, el corazón de león. Era el general que dirigía 1000 Excaliburs. Ya veo, así que este es tu objetivo. ¿Qué quieres decir? Por favor, no te hagas el tonto. Deseas tener un duelo conmigo, porque el ganar anularía instantáneamente la disparidad en los números. Eres un samurái admirable, buen señor. Con ardientes ojos de fervor, Richard habló con éxtasis en su voz. Estoy bastante conmovido. Nunca esperé que en esta nación isleña del lejano oriente encontraría a un caballero bien versado en la estética del duelo. En absoluto. No soy digno de tu alabanza. Un término algo crudo se le ocurrió a Masatsugu. El llamado juego de mentes. Aplicado a Richardi, sería el cerebro de romanticismo caballeresco, quizás. Sus pensamientos eran simplistas y le gustaba interpretarlo todo a través del lente de la caballería dramática, tal como Masatsugu sospechaba. La gran mayoría de su comportamiento indudablemente consistía en caprichos indisciplinados. Shiori le había dicho a Masatsugu que un cierto historiador había hecho tal comentario sobre el corazón de león. Si alguien como él no hubiera sido un genio de la guerra, habría sido trivialmente fácil para Masatsugu ganar. Mientras tanto, ignorando los pensamientos de Masatsugu, el corazón de león dijo: debes reconocer mi nombre, no. Samurái, preséntate. Tachibane Masatsugu. Entendido. Tachibane, ¿eh? En ese caso, empecemos. Richard levantó la espada que había estado usando como el bastón de un marsal y apuntó su punta hacia Masatsugu. Masatsugu asintió en silencio y también desenvainó a Izumi no Kami Kanesada. Ambos se prepararon para batirse en duelo rápida y eficientemente. De hecho, un duelo no necesitaba palabras. Ignorando las diferencias entre una espada japonesa y una espada occidental de una mano, ambos usaban espadas como armas. Ambas armas eran de una longitud comparable, ni proyectiles ni lanzas, lo que significaba que tenían que luchar en estrecho contacto. Los dos patearon suavemente la barriga a su Wyvern al mismo tiempo. Los dos Wyverns agitaron sus alas y lentamente volaron hacia adelante. Su distancia se redujo gradualmente. Inicialmente 5 metros, 4 metros, 3, 2, 1. Finalmente, los Wyverns azul y blanco estaba a punto de tocarse el uno al otro. Por cierto, tanto Masatsugu como Richard blandían sus espadas con la mano derecha. Moviendo los brazos derechos a corta distancia, sus mortíferas espadas estaban a punto de golpear a su oponente. En el siguiente instante. ¡Ja! Richard gritó poderosamente mientras Masatsugu permanecía en silencio. Un intercambio de golpes. Ambos jinetes sostenían las riendas con la mano izquierda, dejando solo su mano derecha disponible para la batalla. La famosa ketane y la espada occidental chocaron con un poderoso ruido, produciendo una lluvia de chispas. Corazón de león, tienes una espada preciosa. Oh, la ketane del samurái no es la única espada célebre. Masatsugu ofreció elogios concisos y Richard respondió con orgullo. Cuando las espadas ordinarias chocaban con Izumi no Kami Kanesada,
sus hojas terminaban fácilmente seccionadas como tofu. Sin embargo, la espada del rey Richard había logrado bloquear la espada japonesa. Probablemente estaba usando algún tipo de espada heredada atesorada por la familia real inglesa. Los dos intercambiaron otros 4 o 5 golpes a la vez. Una batalla de ataque y defensa en la que ambos bandos bloqueaban con su espada mientras intentaban cortar al oponente usando sus orgullosas espadas. El sonido de las espadas que chocaban era tan rítmico como los instrumentos musicales. Solo los espadachines de primera clase eran capaces de producir tal melodía en el campo de batalla. Además, sus wyverns no eran holgazanes tampoco. Se miraban con salvajes actitudes, golpeándose violentamente con el aleteo de sus alas. Los wyverns también se empujaban fuertemente unos contra otros en una contienda de fuerza como un partido de lucha de sumo. De repente, Richard pateó el wyvern con su pierna derecha. Esta patada cayó cerca del área de la cintura y el wyvern de Masatsugu retrocedió. Los dos wyverns se separaron por 4 o 5 metros, interrumpiendo el combate de espadas. No había forma de cortarse el uno al otro sin importar lo lejos que estiraran sus brazos. Otro intento. Justo cuando Masatsugu murmuró para sí mismo, una bestia del tamaño de su palma apareció sobre su hombro. El Pipe Fox se había teletransportado aquí. Evidentemente, los preparativos estaban en orden. No había necesidad de hacer más tiempo. El siguiente paso fue ver cuántas llamas podía encender en el corazón de Richard. Viendo al Pipe Fox escurriéndose en su bolsillo del pecho, Masatsugu asintió hacia sí mismo. En contraste, debido a la separación que interrumpió la lucha, el corazón de león dijo con exasperación, «Uf. Si pudiera volar por mi cuenta». Richard sonrió sin miedo mientras expresaba su insatisfacción. Esto no se podía evitar. A diferencia de las legiones, los resucitados como Masatsugu y Richard no tenían la habilidad de volar y solo podían luchar montando wyverns. Lógicamente, ese debería ser el caso. ¿Qué demonios? Sin embargo, el siguiente paso de Richard sorprendió a Masatsugu. Noesi se juntó de repente alrededor del brazo izquierdo de Richard, brillando como un espejismo, y se convirtió en un gigantesco brazo izquierdo. Era claramente el brazo de un Excalibur. Levantando su brazo izquierdo, que se había convertido en el brazo gigante de una legión, el corazón de león hizo un puño y atacó, una izquierda recta. Un puño carmesí de acero se dirigía directamente a Masatsugu. «Estás completamente abierto, Techibane». Kanesada. Masatsugu prontamente llamó el nombre de su legión. Subconscientemente levantó su mano izquierda, creyendo que su palma sería capaz de detener la izquierda recta de un soldado gigante alado. Luego, un brazo gigante también salió volando desde la palma de la mano de Masatsugu. Era una legión roja púrpura, un brazo izquierdo de Kanesada. Este brazo abrió la palma de su mano y cogió con firmeza el golpe mortal del Excalibur. Ahora lo veo. Viendo la asombrosa hazaña que su brazo izquierdo había logrado, Masatsugu comprendió. La primera vez que salvó a la princesa Shiori en el fuerte tutelar de Suruga, había detenido a un kamui que caía usando su cuerpo de carne directamente, incluso alejando el pesado cuerpo del kamui. Justo como lo estaba haciendo ahora, había convocado a una legión en su cuerpo y utilizó su fuerza para lograr esa hazaña sobrehumana. Este es un movimiento que prácticamente todos los chevaliers modernos son incapaces de hacer, sonrió Richard con una sonrisa. Examinando más de cerca, uno podía ver fantasmas de legiones detrás de los dos caballeros y sus monturas wyvern. Los nebulosos contornos de dos soldados gigantes alados brillaban inestablemente como espejismos. El caballero británico Excalibur atacó con el puño, mientras que el samurái Kanesada rojo púrpura levantó una palma para bloquear. Estas figuras se habían manifestado después de que Richard y Masatsugu se habían fusionado con su propia legión. Techibane, ciertamente, eres lo mismo que yo. Lo siento, no puedo responderte. Entonces te lo preguntaré de nuevo después de ganar, suponiendo que sobrevivas. Entonces los fantasmas gigantes desaparecieron. La imprudente habilidad de convocar a una legión dentro de uno mismo era una pesada carga para el cuerpo. Se suponía que no debía utilizarse durante largos periodos de tiempo innecesariamente. Los dos wyverns se acercaron de nuevo para volver a armar otro espectáculo de espada contra Ketane. Sin embargo, este no era el objetivo final de Masatsugu. Como era de esperar, Richard era un excelente luchador. A este paso, el pequeño ejército de Kanesada sería eliminado antes de que terminara el duelo. Masatsugu permitió que el golpe de Richard le diera a propósito. La espada de Richard cortó el costado derecho de Masatsugu con una salpicadura de sangre. La herida tampoco era superficial. Jiyuach. Kukukukuku. Así que este es el alcance de la renombrada esgrima del samurái. Retirada. Muévanse hacia arriba tanto como sea posible para evitar ser atrapados. En contraste con el triunfo de Richard,
Masatsugu emitió silenciosamente órdenes. El Wyvern azul agitó sus alas y se retiró antes de elevarse rápidamente, acelerando para huir de la escena. Masatsugu tocó suavemente el bolsillo del pecho de su uniforme escolar. Descarta tus ideas de huir. Pelea conmigo hasta el amargo final. Richard gritó encantado. Estaba totalmente consumido por el deseo de perseguir a Masatsugu. En el segundo siguiente, era el turno del corazón de león para alarmarse. ¿Qué? Disparos desde el suelo estaban atacando a los Excaliburs y a los Kanesadas que estaban atrapados en una batalla aérea. De hecho, el ejército de Masatsugu no eran las únicas legiones que habían salido del fuerte tutelar de Suruga. Los 3 Chevaliers, Abuna, Maike y Tabi, también se dirigían a los suburbios. Cada una de sus fuerzas Chevalier era de unos 50 y habían convocado a 150 Kamuis, moviendo sus fuerzas de manera extremadamente sigilosa. No volaron en el cielo sobre Suruga como Techibane Masatsugu había hecho para llamar la atención del enemigo. El trío había convocado secretamente a las legiones en la zona militar frente a la bahía de Suruga. Bajo el cielo nocturno, 150 legiones marcharon bajo el agua sin salir de la superficie del mar. El ejército acechaba en las aguas poco profundas de la costa, cerca del lugar donde los Kanesadas de Masatsugu habían interceptado al ejército británico. Naturalmente, habían evitado volar en el aire para evitar que Richard los descubriera. Esta táctica se decidió desde el principio. Iban a salir separados de los Kanesada, moviéndose a través del mar o a alturas extremadamente bajas. Entonces, mientras Masatsugu conseguía tiempo, ellos se pondrían en formación lo más rápido posible. El campo de batalla donde 2 resucitados se enfrentaban era el cielo sobre el monte Satsuta. Los 150 Kamuis de los 3 Chevalier fueron ubicados en las colinas del monte Satsuta. El objetivo era dar el primer golpe devastador al ejército del rey Richard de 1000 soldados, mientras ayudaban a Techibane Masatsugu a escapar también. Reúnanse, caballeros míos. Entren en formación otra vez. Mientras Richard gritaba, varias legiones carmesíes fueron derribadas de nuevo. Mientras Masatsugu jugaba el papel de duelo entre generales, una oleada de disparos de rifle emergió de la línea de caballería del monte Satsuta. Los 3 caballeros rescatados de la ciudad de Fuji habían entrado en la batalla con los 150 Kamuis bajo su mando. Todo su ejército disparaba desde el suelo contra los Excaliburs y los Kanesadas, que estaban encerrados en una batalla aérea, matándolos uno tras otro. Las barreras protectoras estaban prácticamente sin efecto. Valió la pena que yo actuara como cebo, murmuró Masatsugu mientras soportaba el agudo dolor de su costado. Los Kanesadas y los Excaliburs habían salido de sus formaciones compactas para enfrentarse a una escaramuza caótica. Las barreras protectoras eran ineficaces a menos que las legiones se unieran con fuerzas amigas. En tales circunstancias, las 1000 legiones británicas sufrieron las pérdidas más pesadas. Solo había 360 Kamuis, mientras que los Excaliburs eran aproximadamente 3 veces más numerosos. Las posibilidades de disparos indiscriminados sobre un Excalibur eran naturalmente mayores. No es exactamente lo que planeé. Pero es un buen resultado. Hasta ahora, Masatsugu había estado haciendo todo lo que podía para llamar la atención de Richard, ganando así mucho tiempo. Jugando según las preferencias de Richard, Masatsugu había ordenado a su ejército que desenvainara sus espadas y atacara al enemigo, e incluso jugó el papel de duelo entre generales. Naturalmente, el romanticismo de la caballería no era su objetivo. Todo se hizo para tender una emboscada en el suelo y atraer al feroz león a una trampa. Originalmente, quería entrar en combate cuerpo a cuerpo cuando la espalda o el bando del ejército de Richard presentara una apertura. Sin embargo, eso sería demasiado lujo. Frente a un inesperado fuego antiaéreo, los Excaliburs entraron de nuevo en una formación compacta. La esfera finalmente tomó forma. Las partículas blancas de la barrera protectora brillaban, bloqueando la lluvia de luces que se disparaba desde el suelo. Al ver al ejército británico reagrupado en su formación defensiva, las legiones en el monte Satsuta dejaron de disparar en masa. Actualmente, las legiones británicas rojas bajaron a 812 en número. Aproximadamente 200 eliminados. Esto solo se logró a través de que los Kanesada desenvainaron sus espadas para atacar a los Excaliburs, seguidos por el aluvión de fuego antiaéreo que acababa de ocurrir. Por el contrario, los Kanesadas liderados por Masatsugu se redujeron a 203. De los 360 originales, casi la mitad habían muerto en los combates anteriores. Ese era el límite de lo que se podía lograr mediante tácticas de confrontación directa. Retirada de todas las unidades. Defiéndanme con todo lo que tengan. Masatsugu ordenó en voz baja y miró a su herida. El corte no era lo suficientemente profundo como para llegar a los órganos internos, pero la pérdida de sangre persistió. También había dolores intermitentes. Necesitaba primeros auxilios lo antes posible.
El problema era que no tenía tiempo para ser tratado, así que todo lo que podía hacer era ignorar la herida. Frente al comandante herido, los 203 canesadas restantes se retiraron del cielo sobre el monte Satsuta. Cabalgando en su Wyvern, Masatsugu lo siguió. En cualquier caso, necesitaban hacer todo lo posible para escapar al mar, es decir, hacia la bahía de Suruga. La segunda fase de la cacería estaba a punto de comenzar. Parte 2. Habiendo recibido una herida tan severa, parece que Oni-sama debe sentir mucho dolor. Susurró ansiosa Hatsun. Actualmente se encontraba en la Torre de Protección de la Nación en el corazón del fuerte tutelar de Suruga. La Torre de Protección de la Nación era un edificio de ladrillo rojo de 40 metros de altura. Un disco redondo en la parte superior no era un reloj sino una rueda feng shui gigante. Hatsun había acompañado a la princesa Shiori al vestíbulo de la torre. El reconocimiento fue llevado a cabo principalmente por bestias sirvientes como Yatagarasus, lobos de Mibu y Wyverns. La inteligencia que reunieron fue recopilada aquí para servir de base para el análisis y la toma de decisiones. Dentro de la torre había muchos soldados a cargo de esto, así como oficiales no éticos. Lo que las bestias sirvientes observaban en el campo de batalla se convirtió en vídeo a través del control no ético y se reprodujo en varios lugares de la sala. Ahora que se había convertido en chevalier, Hatsun tenía derecho a pedir a los soldados que le informaran o le explicaran la información. Sin embargo, al ver a todos tan ocupados, se sintió incómoda agregando carga de trabajo como novata. Movilizando completamente sus ojos, oídos y cerebro, intentó comprender la situación. De hecho, ya había adquirido una comprensión holística. Tachibane Masatsugu se movía con 203 canesadas, rumbo a las aguas de la bahía de Suruga. Los 150 kamuis arraigados en el monte Satsuta atacaban al ejército británico para apoyar la retirada de los canesadas. Liderando 812 Excaliburs, Richard del Corazón de León había enviado 200 para aterrizar en el monte Satsuta y atacar a los kamuis de los 3 Chevaliers, mientras que dirigía a los 612 restantes para continuar la persecución. El ejército que se retira de Oni-sama solo tiene unos 200, mientras que el perseguidor Richard tiene 600. Todavía le superan en número por 3-1. Además, el objetivo de Masatsugu era Suruga. Había decidido de antemano que, independientemente del camino recorrido, su destino final era el fuerte tutelar de Suruga. Akigase Rika también estaba lista para que la batalla coordinara con su llegada. La princesa Shiori había convocado al genio Sakuya y le había explicado cuidadosamente su plan de batalla. Eso es todo. ¿Hay algo que no entiendas? No, hay problema, princesa, Su Alteza. La princesa estaba sentada en una silla. Su condición física era todavía pobre. Vestida como una doncella de santuario, una joven estaba frente a Shiori. Con flequillo cortado uniformemente a la altura de las cejas, de 8 o 9 años de edad, era la imagen del genio Sakuya. La imagen intangible evitó hacer contacto visual con Shiori. Estoy a punto de dejar la torre de protección de la nación. Envía un Pipe Fox para preguntarme si encuentras alguna decisión difícil, y te enviaré instrucciones instantáneas. ¿Entendido? Por favor, déjemelo a mí. Sakuya hizo gala de una voz tranquila para contestar. Parecía bastante adorable, pero comparada con la británica Morgan Le Fay, era muy poco fiable. Sin embargo, lo que realmente sorprendió a Hatsun fue lo que la princesa había dicho. «Princesa, ¿te vas? ¿A dónde?» «Necesito encontrar a Masatsugu-sama. Pronto regresará a Suruga. Bájame. ¿Quieres?» «Sí, señora». Hatsun ayudó a Shiori, que seguía inestable en sus pies, y salieron de la torre de protección de la nación. Ahora que ya no estaban al alcance del oído del genio, Hatsun expresó lo que sospechaba. Oni-sama deliberadamente interceptó a Richard lejos del fuerte tutelar. «Princesa, es porque Sakuya no es muy confiable, ¿verdad?» La destreza marcial por sí sola no era suficiente para hacer un buen chevalier. Hatsun necesitaba aprender tácticas, visión estratégica y métodos para manejar tropas lo más rápido posible con el fin de convertirse en un chevalier en pleno derecho. Por eso había compartido sus propias deducciones. Esa es una de las razones, pero según mi suposición. Shiori dio una respuesta inesperada. Parece que a Masatsugu-sama no le gusta pelear en ningún lado de las batallas de asedio. Pero, no logró defender el fuerte tutelar de Suruga, y en la ciudad de Fuji fue también el que sugirió una incursión en el fuerte enemigo.
La astuta princesa agitó su cabeza en desacuerdo con la refutación de Hatsun. Ser capaz de lograrlo y gustar de él son asuntos separados. Además, en el caso de los asedios, él debería tener mucha experiencia. Oni-sama mencionó eso. No, es simplemente imaginación de mi parte. Princesa, no me digas que ya has adivinado la identidad de Oni-sama. El tono confiado de Shiori no sonaba como simple imaginación. Hatsun preguntó con dudas, pero Shiori simplemente sonrió ambiguamente y dijo, admito que se me han ocurrido varias ideas, pero no tengo pruebas concretas ni un nombre determinado. Observaré por más tiempo antes de compartir mis pensamientos con ustedes. Mientras charlaban, un lobo blanco gigantesco se les acercó. Este era un lobo de Mibu que Shiori había invocado usando el control noético. La inmensa bestia sirviente, tan grande como un caballo, yacía en el suelo por iniciativa propia. La princesa estaba a punto de montar sobre el lobo, pero sus pies estaban inestables. Shiori se agitó, casi cayendo hacia atrás. Hatsun la atrapó apresuradamente. Mirando la cara de la señora a la que servía, notó la palidez de la princesa y una temperatura corporal anormalmente alta. Shiori sufría de una grave fiebre. Como su dama de honor y caballero, Hatsun mencionó algo. Princesa, necesitas dejar de esforzarte demasiado. Tonterías, esta es mi propia decisión. No, es decisión del médico. Y en ausencia de un médico, estoy tomando la decisión. No, debo apresurarme a ayudar a Masatsugu-sama, no te preocupes. Sé todo lo que hay que hacer para ayudar a Oni-sama. Descansa bien y déjamelo todo a mí, princesa. Deteniendo a la princesa sorprendida, Hatsun montó la espalda del lobo de Mibu. Ella le dio una palmadita al cuello blanco del lobo e inmediatamente se levantó. Sus órdenes eran muy simples. Encuentra a Oni-sama. Techibane Masatsugu y llévame allí. Princesa, ahora vuelvo. Espera un momento. ¿Lo sabes todo? No hay forma. Shiori se desplomó y se sentó en el suelo. Su fuerza física había alcanzado su límite. Entonces, montado sobre un lobo de Mibu, Hatsun cabalgó galante hacia el campo de batalla. Cuando las legiones volaban a toda velocidad para atacar a las filas enemigas, casi nunca disparaban sus armas. Al dedicar todo el líquido ectoplásmico a un ataque de carga total, utilizaban el impacto para apuñalar con sus bayonetas los cuerpos de los enemigos. Este era el tipo de carga que Richard el Corazón de León había revelado en la ciudad de Fuji. El impacto de una carga de gran potencia era asombroso, capaz de infligir un daño crítico al ejército enemigo en un solo ataque. Esta táctica recreaba la carga de caballería de antiguos campos de batalla. Hay algunos que dicen que la carga de caballería fue una obra maestra del campo de batalla. Masatsugu no tenía objeciones a eso. De hecho, era sin duda una táctica muy problemática. Caballeros pesados o jinetes equipados con armaduras y mallas de cadenas, montando caballos de guerra al galope para atacar a filas enemigas, apuñalando con las puntas de sus lanzas durante el enfrentamiento. Cuando un caballo galopaba, su velocidad, su impulso y su peso se añadían a la potencia del ataque de carga. El empuje de la lanza podría fácilmente atravesar a los soldados enemigos. También era imposible que el cuerpo humano resistiera el atropello de un caballo cargando. Lo más aterrador de todo, este tipo de cargas era conducido por un gran número de fuerzas, decenas, cientos o miles a la vez. Atacado por una carga de caballería, cualquier ejército sufriría bajas sustanciales. A lo largo de la antigüedad y la Edad Media, la caballería pesada era igual en valor al tanque de la invención moderna reciente. Aunque se trataba de una opinión común, había una salvedad. La carga de caballería también era una táctica difícil de usar correctamente. Como criaturas vivientes, los caballos no podían mantener un galope completo durante largos periodos de tiempo. Se cansarían rápidamente. La primera prioridad era conservar la fuerza de los caballos y utilizarla en el momento oportuno. Además, cualquier obstáculo que impida una trayectoria recta también causaría que la carga terminara en fracaso. Además, los caballos eran exorbitantemente caros y costosos de alimentar. Mantener caballos era un asunto laborioso. Sin embargo, una vez superadas todas estas dificultades para ejecutar con éxito una carga de caballería, su potencia no tenía igual. Cuando la caballería ataca el corazón de las filas enemigas en un momento crítico para derrotar al general enemigo y a la fuerza principal, todo lo que quedaba era una turba desordenada.
Incluso contra un enemigo varias veces el número propio, era fácil ocuparse de la gente dispersa. El antiguo rey de Macedonia y genio pionero de la guerra, Alejandro Magno, era experto en tales tácticas. No es de extrañar que a un tipo como Richard le guste tanto usarlo, comentó Masatsugu satíricamente. Tras lesionar su costado derecho, Masatsugu se dirigió al sur, es decir, hacia la bahía de Suruga. Suruga. El campo de batalla del monte Satsuta estaba junto al mar y Masatsugu pronto llegó sobre la superficie del agua. Actualmente estaba montando un Wyvern, volando sobre el océano por la noche. Los restantes 203 canesadas volaban a sus alrededores. El dolor de su herida abdominal se estaba calmando gradualmente y el sangrado se había detenido. El cuerpo de un resucitado era evidentemente resistente a un grado sobrenatural. Somos muertos que hemos resucitado de nuestras tumbas. Ahora que lo pienso, esto es de esperar. Masatsugu supuso que quizás tenía una constitución que no moriría tan fácilmente. Sin embargo, su conciencia indudablemente se estaba desvaneciendo. Una vez que alcanzase su límite, probablemente iba a desmayarse directamente. Y el no muerto, en plena salud, estaba justo detrás de él, persiguiendo al ejército de Masatsugu. Ja 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 ja. Me sorprende que pueda soportar esa clase de herida por tanto tiempo. Bajo el mando del Corazón de León, 602 Excaliburs persiguieron implacablemente. A toda velocidad desde atrás, intentando terminar la batalla de una sola vez. Cargad, mis Excaliburs. Permitan que el samurái de Oriente sea testigo de nuestros caminos caballerescos. Las legiones británicas habían formado una formación en forma de cuña en forma de V, la misma que Richard había exhibido en la ciudad de Fuji, una formación especializada para la carga de caballería. Su función principal era penetrar en el ejército enemigo con su punta afilada y desgarrar su formación. ¡Qué tipo tan ardiente! Tan pronto como huí, persiguió encantado, murmuró Masatsugu en voz baja. Masatsugu el perseguido y Richard el perseguidor iban a más de 500 kilómetros por hora. Los dos ejércitos estaban separados por unos 100 metros. Como bestias hirvientes, los Wyverns eran realmente incapaces de alcanzar tales velocidades. Un canesada fantasma había aparecido alrededor de Masatsugu y su montura Wyvern. Reutilizando la técnica de invocar a una legión y fusionarla con su cuerpo, Masatsugu utilizó la capacidad de vuelo de un canesada para transportarse a sí mismo y al Wyvern. Cucucucucu. Esta es mi primera vez también, usar este método para cargar junto a mis Excaliburs. Eres un oponente realmente encantador, Techibane. Richard usaba la misma técnica para volar a velocidad extrema. El legendario rey inglés había convocado al fantasma de una legión roja para transportar su montura voladora. Sin embargo, la velocidad total de ambos ejércitos había caído. La batalla cuerpo a cuerpo aerotransportada había consumido una gran cantidad de líquido ectoplásmico. Seguido de que, con una huida y persecución a toda velocidad, tanto las fuerzas japonesas como las británicas estaban agotadas. Todas las legiones estaban comenzando a disminuir su producción. Oh, tu orgulloso escape veloz se está ralentizando. Lo mismo va para ti. La persecución del Corazón de León tampoco es nada impresionante. Separados por una distancia considerable, ninguno de los dos bandos podía oírse. Sin embargo, Masatsugu podía adivinar lo que el Corazón de León estaba pensando, más o menos. Murmuró para sí mismo, respondiendo a las imaginarias palabras de su enemigo. Masatsugu se concentró y preparó su siguiente movimiento para el enemigo. En una situación como esta, Richard el Corazón de León definitivamente no era un hombre que se detuviera. Mis caballeros, gracias por aguantar hasta ahora. Por este medio les concedo a todos ustedes Cœur de Lion. 1. Lo sabía. Está usando ese movimiento. 1. NT, Cœur de Lion, Corazón de León en francés. Los 602 Excaliburs perseguidores liberaron una enorme cantidad de poder místico. Al detectar la liberación, Masatsugu notó a Richard activando la hazaña de armas, Cœur de Lion. Su efecto fue asegurar que sus legiones completaran la carga, incluso ignorando la muerte. Hasta ahora, los Excaliburs habían consumido mucho líquido ectoplásmico y su velocidad de vuelo había descendido claramente. Pero pronto, su velocidad aumentó lentamente. No, habían recuperado su velocidad original. La hazaña de armas de Corazón de León había permitido al ejército británico cargar en condiciones óptimas. En contraste, la velocidad de vuelo de los canesadas se mantuvo lenta. Finalmente se rompió el equilibrio sobre la ventaja que habían mantenido hasta ahora en la persecución. El ejército de Richard se acercó gradualmente. Habiendo escapado hasta ahora, los 203 canesadas iban a ser capturados en pocos minutos, terminando en exterminio total. Todos los preparativos previos serían en vano si fuesen atrapados. Masatsugu ordenó apresuradamente, fuego hacia atrás. Tisk,
Trucos insignificantes. El ejército de Masatsugu originalmente volaba mirando hacia adelante. Manteniendo la misma direccionalidad y velocidad de vuelo, los 203 Kanesada se voltearon para disparar. Continuaron volando directamente hacia su destino, excepto que sus cuerpos miraban hacia atrás. Por supuesto, sus rifles apuntaron hacia atrás, al ejército de Richard que se acercaba. Todos los Kanesada apretaron sus gatillos. Todo el ejército dirigió el fuego continuo en dirección opuesta a su dirección de vuelo. Era como un tiroteo acrobático. Las 612 legiones británicas que se acercaban tomaron los disparos en su formación de cuña. Los Kanesada estaban apuntando a la punta de la cuña. El propósito de esta ola de fuego continuo no era infligir daños. Después de todo, bendecidos por los efectos de Cœur de Lion, eran efectivamente inmortales hasta que la carga terminara. Sin embargo, el fuego continuo de los 200 Kanesadas fue capaz de suprimir los Excaliburs que cargaban. La densa cortina de disparos funcionó. La cuña dejó de cerrarse momentáneamente. Sin embargo, la distancia al enemigo seguía disminuyendo lentamente. La poderosa noesis del corazón de león había empujado la fuerza y velocidad de los Excaliburs al máximo. 50 metros hasta que los alborotados leones los atraparan. 40 metros, 30 metros, luego a 20 metros. Masatsugu sabía que su plan era un éxito. La torre de protección de la nación del fuerte tutelar de Suruga no estaba muy lejos. Inicialmente, Masatsugu se había retirado del cielo sobre el monte Satsuta y luego sobrevoló la bahía de Suruga. Una vez que Richard invocó a Cœur de Lion, Masatsugu se giró hacia Nyondaira, donde estaba situado el fuerte tutelar de Suruga. Sabía que el momento había llegado. Volando sobre el terreno montañoso de la zona militar, Masatsugu regresó por fin al fuerte tutelar. Dispérsense. ¿Qué? Por orden de Masatsugu, los 203 Kanesadas se dispersaron en diferentes direcciones. Los Excaliburs cargando con una sola idea en mente a plena potencia no se detuvieron. Tampoco pudieron detenerse. Y justo delante de su camino, un gigantesco dragón los esperaba. Era el Ifrit Seiryu encargado de proteger el fuerte tutelar de Suruga. Parte 3. Un círculo mágico de 70 metros de diámetro se manifestó en el cielo sobre el fuerte tutelar. El círculo mágico era un producto de la magia oriental con complicados patrones y caracteres sánscritos. La gigantesca imagen de dragón, comparable al círculo mágico en tamaño, era precisamente el Ifrit Seiryu. Su cuerpo de serpiente estaba cubierto de escamas azul zafiro con 2 cuernos de ciervo en la cabeza y miembros gruesos. La gigantesca imagen de dragón había ocupado el aire majestuosamente. Se suponía que los Ifrits liberarían una poderosa energía noética para crear una barrera de noesis en forma de cúpula que cubriera todo el fuerte tutelar. Pero ahora mismo, Seiryu no estaba usando su energía noética para la defensa. Seiryu rugió ferozmente y atacó a las legiones británicas. La imagen de dragón azul abrió sus gigantescas mandíbulas y se lanzó contra los 602 Excaliburs que cargaban a plena potencia en una formación de cuña. Como divinidades noéticas, los Ifrits eran en última instancia conglomerados de energía noética. Sus cuerpos gigantescos no eran corporales. Por lo tanto, las mandíbulas masivas de Seiryu desataron la energía noética que normalmente se usaba para crear barreras de noesis. La oleada de energía noética se convirtió en un círculo mágico gigantesco, resplandeciente con el resplandor divino. Las legiones británicas se estrellaron en el círculo, de frente, por supuesto. Formidable energía noética había sido vertida en el círculo mágico, suficiente para servir como muralla defensiva de un fuerte tutelar, y equivalía a una barrera de noesis comprimida en forma redonda. Chocar con algo como esto causaría lesiones masivas en el lado que cargaba. Los Excaliburs en la punta de la formación de cuña, llegando a 1/3 de todo el ejército, fueron golpeados por el violento impacto de la armadura, causando que muchos de ellos fueran desmembrados o decapitados en el proceso. Sufriendo lesiones tan graves en su cerebro y órganos internos, humanos habrían muerto en el acto. El ejército de Richard sufrió a manos de su carga excesivamente poderosa. Sin embargo, los heridos graves de los Excaliburs no se dejaron intimidar. Qué interesante, Richard el corazón de león sonrió con orgullo. Junto con el fantasma de Excalibur, se encontraba en el fondo de la formación de cuña. Según la leyenda, nosotros los Plantagenet somos la progenie maldita con la sangre del diablo fluyendo en nuestras venas. Un diablo en la tierra, nunca temerá a un simple dragón. La punta de la cuña roja, 1/3 del ejército, ya estaba en un mal estado. Sin embargo, los 602 Excaliburs en la formación continuaron cargando, rompiendo el círculo mágico de la barrera de la noesis. Incluso la imagen gigante del dragón azul fue casi pisoteada hasta ser convertida en polvo. El grito de Seiryu resonó en el cielo nocturno de Suruga.
El ejército de Richard finalmente llegó al cielo sobre el fuerte tutelar y estaba a punto de invadir la base enemiga. El trabajo restante era sencillo. En ese momento, el corazón de León frunció el ceño. Después de cargar a pleno rendimiento contra el dragón gigante, los 612 Excaliburs perdieron rápidamente velocidad de vuelo. Los efectos de la hazaña de armas habían terminado. Es decir, los efectos que permitieron a las legiones terminar una carga incluso ante la muerte, los asombrosos y milagrosos efectos de Coeur de Lion desaparecieron. Habiendo cargado a plena fuerza y velocidad, la formación de cuña se ralentizó cada vez más. Finalmente, no fue más rápido que un coche conducido por calles urbanas. Esto no fue lo peor de todo. Cargar contra el Ifrit había causado daños severos a más de un tercio del ejército. Entre ellos, los Excaliburs con lesiones mortales como fracturas de cuello y ruptura de órganos internos comenzaron a desplomarse uno tras otro. La muerte se los había llevado hace bastante tiempo. Richard se encogió de hombros y dijo, bueno, los 400 que quedan serán suficientes. Todavía sobrevivían 432 Excaliburs. No tendría ningún problema en derrotar a los dispersos samuráis rojos púrpura que habían huido o a las fuerzas defensoras de Suruga. Reagrupaos y reuníos a mi lado. Controlando su Wyvern, Richard se dirigió hacia el centro del ejército que había disminuido drásticamente la velocidad. Los 432 Excaliburs empezaban a formar una esfera cuando fueron violentamente atacados por disparos de bala desde un costado. Las legiones azules del Japón imperial, 150 Kamuis, habían huido para entrar en la pelea. Todas las tropas de este cuerpo dispararon al unísono. Los Excaliburs volvieron a estrellarse, los que tuvieron la mala suerte de ser fusilados en sus constantes vitales. ¿Nuevos enemigos? Activen sus barreras, caballeros. Richard ordenó con confianza, pero se encontró con un resultado sorprendente. Las partículas blancas de la formación esférica de los 432 Excaliburs eran bastante débiles, aproximadamente la mitad de fuertes que de costumbre. Demasiado líquido ectoplásmico había sido consumido. El sorprendido Richard descubrió instantáneamente la razón. Techibane, este fue tu plan todo el tiempo. Las 203 legiones rojas púrpura regresaron al campo de batalla para apoyar a sus aliados. Las legiones rojo púrpura eran idénticas en apariencia y tamaño a los Kamuis excepto en color. Sus espadas japonesas especiales también se habían convertido en rifles de bayoneta. En comparación con el Excalibur o la Cruzada, las fuertes legiones británicas, su físico era más pequeño. Juzgadas según la estética del corazón de león, estas tropas eran débiles y escuálidas. Mirando con agudeza a las fuerzas japonesas, Richard rechinó sus dientes. Finalmente cayó en la trampa. Akigase Rikka murmuró para sí misma, elevándose al cielo sobre su Wyvern. Estaba volando sola a cierta distancia del fuerte tutelar. Un poco antes, el Ifrit Seiryu se había roto, fallando en bloquear la invasión de los cientos de Excaliburs. Sin embargo, los soldados rojos de este ejército británico se desplomaban uno tras otro. Aprovechando el momento en que el enemigo estaba escaso de líquido ectoplásmico, Rikka había ordenado a los 150 Kamuis que había convocado que abrieran fuego. Además, los 203 Kanesadas liderados por Techibane Masatsugu se habían reunido en el lado opuesto del ejército de Rikka. Los dos tenían las 430 legiones del ejército de Richard atrapadas en un ataque de tenaza. Con las fuerzas de Rikka a la izquierda y las fuerzas de Masatsugu a la derecha, rociaron disparos simultáneamente. El lado de Suruga había montado dos formaciones de media luna en forma de. El ejército de Richard estaba perfectamente entre ellos. No dejen de atacar. No les dejen espacio para respirar. Bajo el ataque de ambos bandos, el ejército del corazón de león formó una esfera y desplegó una barrera protectora. El lado izquierdo de la esfera devolvió desesperadamente el fuego contra los Kamuis de Rikka, mientras que el lado derecho manejó los Kanesadas de Masatsugu. Los británicos tenían números de su lado, pero estaban atrapados en una situación desesperada. En el lado de Suruga, las fuerzas de Rikka y Masatsugu solo sumaban unas 350. La barrera protectora de los Excaliburs fue impulsada por aproximadamente 430 legiones, normalmente capaces de neutralizar gran parte de los disparos de armas de fuego del lado de Suruga, pero el agotamiento de los líquidos ectoplásmicos había reducido drásticamente su efectividad. La mitad de los disparos penetraron las partículas de la barrera, golpeando directamente al ejército de Richard. Los Excaliburs terminaron muriendo y estrellándose uno tras otro. Ahora, una oportunidad de victoria está a la vista. Mirando el campo de batalla, Rikka respiró aliviada. La teoría detrás de la trampa de Techibane Masatsugu para cazar al león era en realidad bastante simple. Primero interceptaré a su ejército fuera del fuerte tutelar y lo atraeré a Suruga mientras agota su fluido ectoplásmico. Finalmente, lo atacamos todos juntos. Para lograr esto,
Tachibane Masatsugu había usado todo tipo de fintas inteligentes. Primero usó la esgrima samurái e inició un duelo para estimular el espíritu combativo y la pasión del objetivo, y luego se hirió deliberadamente para fingir que era derrotado. Con su excitación llegando al clímax, el rey de los caballeros ordenaría a toda su fuerza que atacara la retirada de Masatsugu. Sin estos ingeniosos arreglos, la aguda nariz de león podría haber olido la presencia de una trampa. Además, durante este proceso, el enemigo tenía garantizado lanzar una ofensiva abrumadora. Por fin, mientras luchaba en la huida, Masatsugu consiguió atraer al enemigo para que atacara con toda su fuerza, usando una táctica que agotó a sus tropas al máximo. La persecución en la fase final también formaba parte de la trampa de Masatsugu. Los Kanesadas y los Kamuis eran de un tamaño más pequeño que los Excaliburs en físico. Sus físicos más pequeños significan naturalmente un peso más ligero. Volando a la misma velocidad, el lado más pesado se esforzaría más, lo que significaba un mayor consumo de líquido ectoplásmico. Rika asintió en comprensión. Los Kamuis son más pequeños y siempre pierden ante las cruzadas en pruebas de fuerza. Usando esta táctica que cambió la desventaja física, lograron asestar un duro golpe al feroz rey de los caballeros. Rika se sintió entusiasmada, pero la batalla todavía requería mucha atención. Apenas un poco mejor que el bando británico, los Kanesada también estaban agotados en líquido ectoplásmico. Rika empezó a pensar, asumiendo que estaba en la posición de Richard D. Parte 4 AC. Creo que me pasé de la raya. Montado en su Wyvern, Masatsugu había dejado en silencio al ejército de Kanesadas. Actualmente, las legiones rojo-púrpura habían unido fuerzas con los Kamuis de Akigase Rika para golpear al ejército del corazón de león con un ataque de pinza, poniéndolos en una ventaja abrumadora. Sin embargo, la pérdida de sangre de Masatsugu era demasiado severa. Su conciencia se desvanecía, a menudo cometía errores en el control del Wyvern. Para cuando se dio cuenta, estaba a cierta distancia del campo de batalla. Justo cuando apretaba las riendas, intentando volver al campo de batalla, apareció sobre su hombro un Pipe Fox. Oni-sama, mira hacia abajo. Ven a mí. ¿Qué? Usando ondas noéticas, el Pipe Fox estaba transmitiendo el mensaje de Hatsun. El monte Udo estaba abajo. El fuerte tutelar de Suruga estaba situado en las tierras altas formadas por las dos pequeñas montañas de los montes Kuno y Udo. El pico más alto estaba a solo 300 metros de altura. Mirando desde el aire, Masatsugu inmediatamente notó algo inusual. Era de noche y estaba igualmente oscuro en las montañas bajas. Sin embargo, una tenue luz se movía a la izquierda y a la derecha por allí. Masatsugu intentó aterrizar. Como se esperaba, era Hatsun. Vestida al estilo Aikara, la hermana menor estaba agitando una linterna en el suelo. Hatsun estaba en una carretera militar con un lobo blanco gigante a su lado, un lobo de Mibu acostado en el suelo esperaba. Cuando el Wyvern aterrizó en la carretera, el lobo de Mibu permaneció calmado. Disciplinado y leal, había sido bien entrenado. Masatsugu dijo desde la silla de montar del Wyvern, ¿y ahora qué? Estoy un poco ocupado en este momento. Más bien, estaré extremadamente ocupado en un momento. Richard se dirigirá a los Kanesadas, ¿verdad? Sí, también lo descubriste. Por supuesto. Yo haría lo mismo en tu lugar. Los Kanesada también han luchado una larga batalla. Es solo que están menos agotados que los Excaliburs. Hatsu levantó el pecho y analizó con confianza. Incluso detrás del kimono, el redondo y sobresaliente bulto de su pecho era visible. En el peor de los casos, todo lo que necesita hacer es atacar a los Kanesadas con toda su fuerza mientras ignora el enérgico ejército de Rick Kazama. Eso definitivamente será más fácil de ganar. Eso es correcto. Buena intuición. La mejilla de Masatsugu se movió generando una sonrisa. Le costaba imaginar que Hatsun se convirtiera en un estratega maestro. Pero un día, sus instintos y su valentía le permitirían distinguirse en el campo de batalla con varios logros gloriosos. Como el rey Richard Corazón de León, por ejemplo. Si sabes todo eso, entonces entiendes lo que necesitas hacer. Por supuesto. Por mi denominación de Kurou Hogan Yoshitsune, Masatsugu probó a Hatsun, este inmediatamente gritó las sagradas palabras de invocación. La chica del kimono liberó un pulso de energía noética. Aunque su fuerza y habilidad no podían igualar a la de Edward el Príncipe Negro, Masatsugu estaba estupefacto. La fuerza de la noesis de Hatsun era claramente diferente a la anterior. Reúnanse ahora, mis legiones. Gritó Hatsun. La noesis que liberó al aire se transformó en 72 legiones. Se parecían a los Kamuis pero no eran Kamuis. La parte superior de sus cascos estaba alargada como el ebosí mientras que su armadura era de color rojo oscuro con una vestimenta blanca en la parte superior.
La variante roja y blanca de Kamui había recibido el nombre de Kurou Hougan de Techibane Hatsun. Un total de 72 legiones. El poder de Hatsun como chevalier había despertado completamente. Normalmente hablando, los chevaliers japoneses solo tenían una fuerza chevalier de alrededor de 30 a 50. Con una fuerza chevalier de 72, la doncella sucesora de Kurou Hougan Yoshitsune era una fuerza formidable. Además, Hatsun era todavía joven y tenía espacio para el crecimiento futuro. Vayan, mi Kurous. Ayuden al ejército de Oni-sama a luchar. Hatsun ordenó apresuradamente a las legiones que habían aparecido por encima. Los 72 Kurou Hougans volaron con agilidad hacia el cielo donde las fuerzas conjuntas de los Kamuis y los Kanesadas estaban luchando contra los Excaliburs. Comandemos desde aquí. No había necesidad de cargar contra las líneas del frente. Masatsugu decidió quedarse en el suelo y bajó de la silla de montar. Tropezó cuando se paró en el suelo. ¿Estás bien, Oni-sama? Más o menos. No te preocupes, puedo aguantar un poco más. Al final, Hatsun le prestó un hombro para que Masatsugu se apoyara en él y lo llevó a un lado de la carretera militar. Masatsugu se sentó y se apoyó contra la barandilla de seguridad, finalmente teniendo la oportunidad de descansar su cuerpo herido. El inestable vuelo sobre un Wyvern era físicamente agotador. Afortunadamente, Hatsun había traído un botiquín de primeros auxilios. Rápidamente quitando la chaqueta de Masatsugu y el uniforme de cuello rígido, Hatsun desnudó la mitad superior de Masatsugu. Primero le aplicó alcohol desinfectante a la herida en su costado, le puso una gasa y luego le colocó vendajes alrededor de todo el abdomen. Sus movimientos eran hábiles y limpios. Buenas habilidades. ¿Tienes experiencia en el tratamiento de heridas? Sí, a menudo me lastimaba con mis compañeros cuando estábamos aprendiendo todo tipo de cosas. Después de dar una respuesta adecuada para un clan de personajes especiales, Hatsun suspiró levemente y dijo, antes de ir a la batalla, Oni-sama, dijiste que recibir un golpe de Richard podría ser un buen método. Nunca pensé que lo harías de verdad. Simple necesidad. Si no lo hubiera hecho, habría sospechado de mi retirada. Tan pronto como el maestro muriera, las legiones bajo su mando se convertirían en un grupo desorganizado. Era muy lógico que un chevalier herido se retirara para evitar morir en combate. Además, esta es una herida con relativamente pocas repercusiones aparte de la pérdida de sangre. De todos modos, estará bien. Solo dame un poco de alcohol y cóselo más tarde, y está todo bien. Vaya, realmente suenas como un antiguo general del periodo Sengoku. Eso es fantástico. No como. Soy un antiguo general. Eso es verdad. Oh, bien, Oni-sama. Masatsugu estaba apoyándose contra la barandilla de la carretera. Hatsun estaba sentada a su lado. De repente miró hacia abajo y tartamudeó en un raro momento de timidez. En realidad. Le prometí a la princesa. ¿Le prometiste qué? Se suponía que iba a venir a ayudarte a darte líquido ectoplásmico. Pero su cuerpo está al límite, así que vine en su lugar. Oh. Normalmente enérgica y alegre, Hatsun tenía dificultades para abordar el tema. Este lado no visto previamente de Hatsun era completamente adorable. Masatsugu se inclinó hacia ella, pero la herida abdominal le punzó, haciendo que frunciera el ceño. ¿Estás bien, Oni-sama? Estoy bien. Dime, Hatsun. Masatsugu levantó la mano de su hermana menor. Los hombros de la chica del kimono se estremecieron. Parecía tan dulce e inocente. Masatsugu aprendió algo de su reacción. Viniste a compartir el líquido ectoplásmico conmigo, sabiendo lo que le hice a la princesa, ¿verdad? Sí. Me crucé por casualidad y no pude evitar escuchar. Hatsun se sonrojaba de la vergüenza hasta sus oídos. No estaba acostumbrada a hablar de temas escandalosos. Considerando la personalidad pura e inocente de Hatsun. Tal vez no tenía ninguna experiencia pasada en esta área. Bien, y ahora eres un chevalier. Susurró Masatsugu al oído de Hatsun. Su cuerpo se endureció cada vez más. Estaba muy tensa en cuerpo y mente. Masatsugu no planeaba hacer nada hasta que ésta se relajase. Sosteniendo la mano de su hermana menor en su fría palma de la mano, dijo con calma. Fui negligente al pasar por alto la posibilidad de pedirte ayuda. Pero tampoco me gusta obligar a una chica a hacer cosas. Vine aquí para ayudarte, así que no es forzarme, declaró Hatsun con firmeza, pero continuó tímidamente, es solo que. Me da miedo comprometerme, nunca he estado en una situación similar, así que me siento muy rara ahora mismo. Es natural que una doncella se sienta así. No te preocupes por eso. Ha llegado a este punto, pero ahora siento que, abrazar a un hombre puede ser demasiado pronto para mí.
Hasta cierto punto, siento que esto es algo que debería hacerse después de salir oficialmente con un ojo puesto en el matrimonio. Matrimonio, Pero no te preocupes, Oni-sama. Hatsun apretó el puño y sonrió valientemente. Es común que un hombre y una mujer se abracen entre sí para gente como danzantes o bailarines. Está bien, me he preparado. Honestamente está bien, significa que está bien mientras me case contigo, ¿verdad? Dijo Masatsugu a la sorprendida hermana menor. En mi opinión, no solo eres una pareja adecuada para el matrimonio, sino también una mujer a la que admiro mucho. Si ese es el tipo de relación que quieres construir, estoy dispuesto a pensarlo seriamente. ¿Qué locuras dices, Oni-sama? Eres una artista marcial consumada con un corazón valiente. Tu energía sin límites, tu alegría vibrante y tu comportamiento impredecible te hacen muy adorable para mí. ¿No dijiste antes que no estoy en tu mente? Por supuesto. Pero ahora, estamos hablando de matrimonio. Hatsun estaba muy nerviosa. Masatsugu continuó tranquilamente, sin embargo, si pienso en ti como prospecto de matrimonio. Creo que el hombre que pase su vida con Techibane Hatsun será un hombre feliz. Oh Oni-sama. Basta de palabras dulces. Hatsun había relajado su cuerpo sin saberlo. Quizás la conversación había aliviado un poco sus sentimientos nerviosos. Sosteniendo su mano todo el tiempo, Masatsugu sabía que su hombro ya no estaba tenso. Mirando sus manos unidas, Hatsun volvió a bajar la cabeza. Todavía estaba tímida, pero ya no expresaba resistencia. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Dime, Oni-sama. Es difícil para mí moverme, ¿podrías acercarte a mí? Ya estamos bastante cerca. No estoy a tu lado. Acércate más. Masatsugu tiró suavemente de la mano a Hatsun y ella comprendió su intención. Hatsun asintió y lentamente se acercó a él. Hatsun miró fijamente a los ojos de Masatsugu. Otros 10 centímetros más cerca y Masatsugu podría besarla. Estaban uno al lado del otro. Esta vez, Masatsugu la tiró con fuerza y Hatsun se aferró a su determinación, abrazándole tímidamente. Oh, Hatsun, eres tan cálida. Inclinándose contra la barandilla, Masatsugu solo podía levantar su torso. Hatsun estaba encima de él. A través del kimono Meisen, Masatsugu podía sentir la voluptuosidad y el calor de la hermana menor. Oh Oni-sama, estás tan frío. Hatsun había desvestido antes a Masatsugu para tratar su herida, así que ella estaba al tanto de los cambios en su temperatura corporal. Debido a la pérdida de sangre y a tener que suministrar a los canesadas con líquido ectoplásmico, el cuerpo de Masatsugu era aún más frío de lo habitual. Al compartir fluido ectoplásmico contigo, la princesa se viste de forma ligera. ¿Hay algún significado especial en eso? Por supuesto. Vestirse de forma ligera significa que es más fácil para mí sentir la temperatura de la sangre que fluye bajo tu piel y dentro de tu cuerpo. Lo que necesito es el líquido ectoplásmico que se ha fundido en tu carne y sangre. Ya, veo. Después de pensarlo un momento, Hatsun se levantó. Tímidamente se quitó su kimono Meisen y su hakeme delante de Masatsugu, dejando solo una camiseta de cáñamo. La tela blanca y delgada ofrecía vistas transparentes de la piel de Hatsun. Luego, desató la cuerda de su cintura. La parte delantera de la camiseta se abrió para mostrar una vista completa de la seductora ropa interior que hay debajo. Sobre su pecho, llevaba un sostén especial estilo camiseta de tirantes para combinarlo con la ropa tradicional japonesa. Su cintura delgada y muslos pálidos también estaban en exhibición. Deja de mirar fijamente, Oni-sama. Diciendo eso, Hatsun giró la cabeza, demasiado avergonzada como para hacer contacto visual. Sonrojándose hasta sus oídos, se acercó y se volvió a colocar encima de él. Gracias a su desnudez, Masatsugu pudo disfrutar de una vista de cerca del maravilloso escote de Hatsun. ¿Cómo está? Excelente. Lo siento por las molestias. No, está bien. Oni-sama, tanto tú como la princesa trabajan duro y hacen todo personalmente. No puedo perder contra ti. Ahora que Hatsun se había quitado la ropa, era más fácil para Masatsugu sentir su calor. Virtualmente semidesnuda, Hatsun estaba tendida encima de Masatsugu, usando sus palmas para calentarle los hombros y la parte superior del brazo, pero su temperatura seguía siendo fría. Hatsun reunió coraje y lo abrazó con fuerza, envolviéndole los brazos en la nuca. Sus cuerpos fueron presionados aún más juntos. El busto generoso de Hatsun también fue comprimido contra el pecho de Masatsugu. La sensación de suavidad y pesadez se mezcló con una suave elasticidad. Hasta ahora, Masatsugu había estado disfrutando de este tipo de contacto íntimo. Ahora, la sensación se hizo aún más clara. Sumergido en un placer indescriptible, Masatsugu absorbió el calor corporal que le ofreció. Sin embargo, Hatsun dijo tristemente,
lo siento, no estoy acostumbrada a esto. Lo estoy haciendo mal. En absoluto. ¿Qué te hace pensar eso? Porque tu cuerpo aún está tan frío. No te preocupes, normalmente lleva algo de tiempo. En serio. Pero si hay otra forma, tienes que decírmelo, ¿de acuerdo? Después de todo, este es un problema en curso y tengo que trabajar duro para aprender a ayudarte. Problema en curso. Hudson solo se había convertido en Chevalier recientemente. No había repuesto muchas veces su fluido ectoplásmico, así que el poder místico almacenado en su cuerpo era bastante bajo. Masatsugu no quería forzarla demasiado hoy, el estado de salud de la princesa no es demasiado bueno, ¿verdad? Si esta es la razón de eso, tengo que ayudar a partir de mañana. Eso es correcto. No pensé en eso. Ah. ¿Qué pasa? Oni-sama, tu cuerpo se está calentando un poco. Todo es gracias a ti. Fufufufufufu. Estoy tan feliz. Este sentimiento es increíble. Hudson sonrió tiernamente, presionando su pecho aún más fuerte contra él. Esta sensación proporcionó un tipo diferente de disfrute al de obtener calor. Además, parecía que Hudson, con su personalidad no completamente madura, actuaba con afecto, algo que Masatsugu encontraba encantador. ¿O cierto, Oni-sama? Sobre lo que estuvimos hablando antes. Hudson cambió de tema. ¿No mencionaste lo de salir con un ojo puesto en el matrimonio? ¿Puedes darme tiempo para pensarlo lentamente? Esta es nuestra promesa, de acuerdo. Si dices que sí, no me importaría ir a registrarme mañana. Deja las tonterías, ¿de acuerdo? Esto es para toda la vida, así que hay que considerarlo seriamente. Además, Oni-sama, olvidaste lo más importante. ¿Qué? Según los registros del registro familiar, Techibane Masatsugu no ha llegado a los 18 años. No puedes casarte. Oh, cierto, así es como es con la ley japonesa. Conversando con Hudson mientras estaban abrazados, Masatsugu podía sentir que su cuerpo gradualmente se estaba quemando. Masatsugu fue capaz de obtener líquido ectoplásmico sustancial de las reservas proporcionadas por el cuerpo y el alma de Hudson como una nueva Chevalier. Los Kanesadas nacidos de la noesis de Techibane Masatsugu estaban muy fatigados después de la larga lucha. Pero ahora, habían ganado más fuerza. Masatsugu asintió contento, agradecido por la labor de la hermana menor. Mientras tanto, el rey Richard Corazón de León estaba en el campo de batalla. La batalla se hacía cada vez más intensa, pero él se estaba forzando a relajarse. Richard soltó las riendas de su mano y torció su cuello. Luego, suprimiendo su fervor natural, examinó la situación actual. Atacados por ambos bandos después de cargar hacia el fuerte tutelar de Suruga, los Excaliburs quedaron por debajo de los 250. Un poco molesto, 70 variantes de Kamui con cabezas alargadas se habían unido a la batalla. Ambos bandos habían abandonado las formaciones y se habían transformado en caóticos combates cuerpo a cuerpo. Lo más exasperante de todo fueron las legiones rojo-púrpura. Las legiones de Techibane Masatsugu que usaban la Ketane estaban agotadas, no mucho mejor que los Excaliburs. Sin embargo, por un truco de magia desconocido, justo antes, las legiones rojo-púrpura habían recuperado su vigor. Desde el rabillo de su ojo, Richard vio a otro rojo-púrpura cortar un Excalibur con un corte diagonal decisivo. Si los rojo-púrpura estuvieran agotados, al menos habría alguna posibilidad de ganar. A este ritmo, un ataque violento con un descuido temerario solo resultaría en una muerte inútil. ¿Es la hora? Humph. Richard estaba furioso tan pronto como se imaginó teniendo que volver y enfrentarse al príncipe negro, dándole lecciones con una mirada de exasperación. Sin embargo, solo tendría la oportunidad de saborear este disgusto si volviera vivo. Excaliburs, escúchame. Lucharán hasta el amargo final aquí en esta tierra de Suruga y se sacrificarán por mí. Solo dejen a 7 de ustedes para que regresen conmigo. Richard ordenó a las tropas restantes que ganaran tiempo mientras escapaba. Habiendo tomado su decisión, Richard condujo a 7 Excaliburs y ordenó a su Wyvern aterrizar en el terreno montañoso de abajo. Iba a deslizarse por las montañas bajo la cubierta de la noche para llegar a la bahía de Suruga. Luego, volando sobre la superficie del mar o moviéndose bajo el agua, volvería al fuerte tutelar de Fuji. Que así sea. La inconstante fortuna decidió ponerse contra mí hoy, eso es todo, dijo Richard en voz baja, apretando los dientes. El rey Richard Corazón de León era un hombre apasionado e intenso. Sin embargo, había momentos en el campo de batalla cuando era imperativo mantener la calma. Cuando el tiempo lo exigía, siempre era capaz de controlarse a sí mismo. Cuanto más se controlaba, más grandes eran las llamas que estallaban en el futuro. Se convenció a sí mismo de mantener la calma por ahora. Techibane, te concedo la victoria por hoy. Al decir eso, Richard dejó el campo de batalla.